Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo para YouTube. Y hoy os he explicado a hacer el Early Reset. Muchos me lo habíais pedido y pues aquí lo tenéis. El Early Reset ya veréis que es una mecánica un poco complicadita, ¿vale? Pero bueno, creo que lo he explicado bastante bien para lo que es, ¿vale? Como siempre lo tenéis dividido en tres partes, que en la timeline, en plan en la barrita del vídeo vais a poder ir viendo cada paso, ¿vale? Por si queréis ir a un paso en específico. Y la verdad es que poco más que decir. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando, de verdad. Últimamente es una locura lo que está creciendo el canal de YouTube. Y es gracias a vosotros, literalmente. Bueno, y además, antes de empezar con el tutorial, también os he dicho cosas que tenéis que saber para poder hacer el Early Reset, ¿vale? Aunque bueno, ahora ya lo veréis. No sé por qué os lo explico si ahora vais a ver el vídeo. Pero bueno, yo qué sé, tío. Muchas gracias yo qué sé, tío, por el apoyo. Sois unos grandes y os dejo con el vídeo, ¿vale? Disfrutároslo, chavales. Bueno, chavales, ya estamos por el juego, ¿vale? Y primero de todo voy a explicar qué es el Early Reset, ¿vale? En plan, lo voy a enseñar por si alguien no sabe lo que es. El Early Reset es esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Que si os fijáis, muchas veces muchos freestylers lo hacen, ¿vale? Ahora no sé por qué no me está saliendo bien, pero eso, o sea, muchos freestylers lo hacen, ¿vale? Se usa un montón el Early Reset. Soy malísimo, ¿por qué no lo puedo hacer bien? Un segundo. Vale, esto es el Early Reset, aquí lo tenéis, ¿vale? Vais a aprender a hacer esto en el día de hoy. Bueno, esto ya no, esto ya es otro. Eso último que he hecho ya es otro level, ¿vale? Pero vais a aprender a hacer esto, ¿vale? El Early Reset, simplemente. Tuki, 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 tuki. Bueno, eso ya no, pero vale. Nada, ya sabéis lo que es el Early Reset, ¿no? Seguro que ya lo ubicáis. Ahora, primero de todo, antes de empezar con los pasos, ¿vale? Porque como siempre he dividido este vídeo en 3 pasos. Bueno, estos serían 6, bueno, 3 pasos, ¿vale? En 3 pasos. Antes de empezar con los pasos, es importante que sepáis hacer un stall. Un stall. Si no sabéis hacerlo, id a mi vídeo de cómo hacer el doble flip reset, porque en ese vídeo explico cómo hacer el doble flip reset sin stall y cómo hacerlo con stall. Entonces, en la parte de cómo explico de cómo hacerlo con stall, pues ahí explico hacerlo bien. En plan, explico cómo lo podéis hacer bien, que no me explico. O sea, que explico, que no me explico, que me explico. No, bueno, que me entendéis, ¿no? Que ahí os enseño cómo hacer un buen stall, ¿vale? Y cómo hacer un flip reset, pues con un stall. Si no sabéis hacer eso, olvidaros de hacer el Early Reset. Entonces, eso es pues lo primero que tenéis que saber. Luego, otra cosa, antes de empezar a explicaros, quiero que identifiquemos hacia qué lado hacéis vosotros el stall. Porque yo lo hago hacia la derecha, ¿vale? Yo muevo el joystick hacia la derecha y el aero lo uso hacia la izquierda. Si vosotros lo hacéis así, ¿vale? Tendréis que hacerlo al contrario como lo hago yo, igual que con todas las mecánicas. Siempre os lo digo, pero al final siempre es como el contrario, ¿vale? Entonces, en este caso, para hacer el Early Reset, nosotros estamos así, ¿no? En el aire. Es que bueno, esto ya sería el primer paso. Vamos a empezar a practicarlo en el suelo. Entonces, una vez que estamos aquí en el suelo, si os veis, yo voy a empezar a hacer este movimiento. Que si os fijáis en el mando, estoy moviendo el joystick hacia el lado contrario al que hago el stall. Bueno, me pongo boca abajo porque en el aire, obviamente, cuando pillamos un flip reset estamos boca abajo, ¿saben? No estamos así, boca arriba, ¿vale? Entonces, me pongo boca abajo y giro hacia el lado contrario al que hago el stall. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer. O sea, girar así, literalmente así. Y no así, o sea, no sirve girar así. Tenéis que girar totalmente horizontal, ¿vale? Así, literalmente así. O sea, totalmente horizontal, ¿vale? En el suelo, totalmente horizontal. Si os fijáis, o sea, no muevo nada más, no hago nada. Lo único que estoy haciendo es moverme horizontalmente. Mirad, o sea, no hago nada con esta mano. Solo estoy tocando el joystick, ¿vale? Esto es lo primero que quiero que practiquemos. Poner el joystick totalmente horizontal, ¿vale? Hacia el lado contrario al que hacemos el stall. Este paso realmente es una tontería, pero es más que nada para que sepáis que tenéis que girar así en el aire, ¿vale? Ahora ya vamos con el segundo paso, que este es básicamente hacer esto mismo, pero en el aire. Lo que sería practicar en el aire. Es que bueno, yo para esto, como tengo Backes Mod, no sé si vosotros también tendréis Backes Mod, seguramente que hay mucha gente que me está viendo que no es de PC. Yo para esto lo que me he activado son los flips infinitos, ¿vale? Para poder practicar mejor. Pero obviamente no hace falta. O sea, lo que yo voy a hacer lo vais a poder hacer sin flips infinitos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Si vosotros venís por aquí, hacéis así y practicáis hacer así, ¿vale? Obviamente si tenéis flips infinitos vais a poder practicarlo mejor, ¿vale? Pero esto es el siguiente paso, que no lo he explicado, pero es básicamente poner el joystick. Ahora me cuesta, porque no estoy acostumbrado a hacerlo. No estoy acostumbrado a hacerlo sin la bola. Yo estoy acostumbrado a hacerlo así con la bola, ¿sabes? Sin la bola me cuesta. Pero os explico, ¿vale? Básicamente vais a venir por aquí, ¿vale? Vais a venir al sailing y aquí vais a poneros a girar, así. Y en un momento vais a hacer el stall, ¿vale? Obviamente cuando hagáis el stall, el coche se os va a descolocar. O sea, si os fijáis, si yo hago así y dejo el coche así, no se coloca bien. Porque si os fijáis en mi mando, yo lo que hago realmente es usar un poquito
el otro flip o lo intento arreglar de alguna manera, esa pequeña descolocación que hay. Porque obviamente el stall lo hago súper cortito, o sea, lo hago súper exacto, lo hago así, literalmente, así lo hago. Entonces, si no lo hacéis así, cuanto más semao lo hagáis, cuanto más marcado lo hagáis, es peor. Tenéis que intentar hacer el stall lo más justito que podáis, ¿vale? Y intentar que se os quede el coche totalmente recto. Obviamente esto es mucha práctica, ¿vale? Para hacer el Ellie Reset vais a necesitar mucha práctica. Esta es una mecánica que hasta a mí me costó aprender en su momento, ¿vale? Cuando yo me puse a aprenderla, porque realmente es difícil. Entonces, tenéis que practicaros, poneros así y empezar a hacer así, ¿vale? Tenéis que practicar esto. Es lo que digo, si no sois de PC, no pasa nada. Podéis practicarlo solo haciendo uno. Podéis practicar a hacer así, ¿vale? Venís por aquí y os ponéis así más o menos, que sería la posición, y hacéis así, ¿vale? Y luego volvéis al sailing y así todo el rato. Obviamente si sois de PC vais a acelerar el proceso un montón, pero al final tampoco se puede hacer nada, o sea, no sé si hay alguna manera en Play de poner flips infinitos. Si la tenéis, ponedlo y practicadlo así. Pero es eso, ¿vale? Entonces este paso, importante, el hecho de calibrar el air roll, ¿vale? Porque si fijáis, yo no solo utilizo el air roll con el que hago el stall, también utilizo el otro para calibrar un poco el coche y dejar la panza hacia arriba. Porque lo que vais a tener que intentar es todo el rato dejar la panza hacia arriba, ¿vale? La pancita del coche hacia arriba, lo más hacia arriba que podáis. ¿Me explico? No hace falta que... No lo dejéis de lado, el coche. No lo dejéis, no hagáis el stall y dejad así el coche. Ponedlo bien. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Que si de verdad tuvieseis la pelota encima, que pillaseis el reset, ¿sabes? O sea, colocad el coche bien, ¿vale? Colocad el coche bien, esto es lo importante para este paso. Porque luego, mirad, cuando yo pille la bola, si yo dejo el coche así de lado, al final se me acaba liando, ¿vale? Entonces lo que tendréis que hacer es que cuando pilléis el reset, lo tendréis que pillar recto, con o sea, la panza del coche bien, ¿sabes? Bien dejada la panza del coche, o sea, no de lado, ¿vale? Porque cuanto más de lado, más se os va a desviar la bola y luego va a ser más difícil. Entonces, repito, en este paso, lo más importante es... ¿Por qué me traigo la bola? Lo más importante es el hecho de tener la panza hacia arriba, ¿vale? Y esto, ya os digo yo, que os va a costar, ¿vale? Siento decíroslo, pero bueno, es igual que en todas las mecánicas de Rocket. Es horas, es echarle horas y echarle horas y echarle horas y echarle horas. Y también tenéis que echarle horas. Ah, por cierto, también hay que echarle horas, ¿vale? Por si no os lo había dicho. No, pero de verdad, nada, es eso. Giramos para el lado contrario que hacemos el stall, y cuando queramos hacer el stall, pues le metemos, ¿vale? Intentamos dejar la panza hacia arriba, ¿vale? Lo más hacia arriba que podamos, para que después, cuando vayamos a hacer de verdad el reset, podamos pillar el reset de la bola, ¿sabes? Porque si lo dejas de lado, no vas a pillar el reset. Si os fijáis, yo todo el rato dejo el coche muy recto. Dejo todo el rato el coche súper recto. Así que eso es lo que tenéis que intentar vosotros, ¿vale? Dejar el coche muy recto. Yo os recomiendo que para este tutorial os pongáis el Dominus o un coche que sea fácil de pillar resets. Por eso digo el Dominus, porque es literalmente el coche más fácil con el que se pueden pillar resets. Lo podéis hacer con cualquier coche, pero yo os recomiendo que para pillar el movimiento lo hagáis con el Dominus. Pero bueno, vosotros allá, en plan, cada uno ya sabrá lo que hace, ¿vale? Si os fijáis... Bueno, es que ¿sabéis qué pasa? Tengo la memoria muscular de ponerme la bola aquí directamente. Por eso a veces lo hago con la bola en vez de sin la bola. Pero es eso, ¿vale? Este paso sería eso, echarle horas a hacer esto, literalmente. Y si, bueno, y lo que he dicho, si sois de Play, pues vais desde el sailing y lo hacéis, ¿vale? Pero esto es echarle horas a hacer así. Y importante, intentar que la panza del coche esté para arriba, ¿vale? Eso es lo más importante que tenéis que hacer. Que la panza del coche esté todo el rato hacia arriba, ¿vale? Que no se os quede así, que no se os quede doblado, que se os quede para arriba, ¿vale? Eso obviamente es un montón de horas de uso de air roll, de uso del stall, de uso del movimiento del coche. Eso os va a llevar tiempo, ¿vale? Yo creo. Pero, bueno, al final todas las mecánicas llevan su tiempo, ¿no? O sea, tampoco se puede hacer nada. Y ahora por último ya vamos con el último paso. Que bueno, como siempre, os he preparado aquí un training pack que estará saliendo en pantalla ahora mismo, ¿vale? Que es básicamente eso, un training pack para practicar el Ellie Reset. Ya el último paso de todos, ¿vale? Y es que el último paso es hacerlo en la bola. Como podéis ver, este training pack te deja la pelota aquí en el corner, que yo considero que es la forma más fácil de aprender el Ellie, ¿vale? Porque realmente cuando tú vas haciendo el Ellie, ahora os explico cómo hacerlo, pero primero os quiero explicar por qué os he puesto la bola ahí. Básicamente cuando tú estás haciendo el Ellie Reset, lo que pasa es que literalmente poco a poco la bola se va yendo hacia el sitio donde estás haciendo los resets, ¿no? Tiene sentido, en plan, el coche tiene su fuerza. Vale, pues si os fijáis, yo si hago Ellie Resets así, normales, poco a poco... Bueno, ahí porque lo he empezado fatal, pero poco a poco el coche
se me va yendo hacia la portería prácticamente solo, si os fijáis. Por eso os he dejado como esta trayectoria de empezar por aquí, seguir por aquí, seguir por aquí, seguir por aquí, seguir por aquí. Obviamente tenéis que ir controlando vosotros, ¿vale? Pero es eso. Y ahora os voy a explicar cómo hacerlo con el balón, ¿vale? Una parte muy importante de cómo hacerlo con el balón es el hecho de caer debajo de la bola. Y es que el primer reset es muy clave, ¿vale? Tenéis que pillar el reset justo debajo de la bola. O sea, no lo podéis pillar adelante, ni atrás, ni al lado. Debajo, ¿vale? Debajo de la bola. Para poner vuestro coche debajo de la bola. Porque todos los resets lo vais a tener que pillar debajo de la bola, ¿vale? Debajo de la bola, debajo de la bola. Todos los resets lo vais a tener que coger de aquí abajo, ¿vale? Si no los cogéis de aquí abajo, estáis jodidos, ¿vale? Porque cuanto más del lado lo cojáis, o sea, si yo cojo este primer reset así, voy a tener que gastar mucho boost. Se me complica. Habéis visto que he tenido que corregirlo, ¿no? Habéis visto que lo he tenido como que corregir. Pues yo lo que os recomiendo es que el primer reset por abajo. Bueno, lo que os recomiendo y lo que es correcto, ¿vale? Lo que es correcto es que el primer reset lo hagáis por abajo. Entonces, una vez que tenéis el primer reset pillado, se os debería quedar el coche así, mirad. Tenéis el primer reset y ahora empezáis a girar así, ¿vale? Tenéis que empezar a girar así cuando hagáis el primer reset. Hacéis primer reset y empezáis a girar así. Y cuando el coche... Claro, ahora viene la parte en la que viene la dificultad real, que es hacerlo todos los pasos anteriores a la vez, ¿vale? Que es todo el tema de girar el coche, hacer el stall, girar el coche, hacer el stall. Y ahora viene la parte de calibrar, en plan, que vayas a pillar el reset. Porque obviamente si yo no uso boost, mirad lo que me pasa. Vale, hay que saber cuándo usar el boost. El boost hay que usarlo cuando el morro del coche esté mirando a la bola. Pero obviamente si el morro del coche está mirando la bola, pero estamos ya debajo de la bola, no lo vamos a usar, porque nos vamos a pasar de largo, ¿vale? O sea, obviamente aquí es usar un poco la lógica. Si veis que no vas a llegar, pues usas un poco de boost. ¿Veis que sí que llegas perfectamente? Pues no usas boost, ¿vale? Pero hay que usar el boost justo para ponerte debajo de la bola. Si lo veis, yo todo el rato le voy dando toquecitos al boost para poder quedarme debajo de la bola. Porque realmente también al darle el reset por debajo de la bola, lo que va a hacer es que la bola vaya un poquito para arriba, un poquito para arriba, un poquito para arriba. Entonces no va a caer tan rápido que si hiciésemos otra cosa, ¿vale? Por eso muchas veces veis que a veces parece que la bola no cae o que cae súper lento. Y es que si os fijáis... claro, si yo le voy dando toquecitos a la bola hacia arriba, al final no va a caer tan rápido que de normal, ¿vale? Como caería, en plan, no va a caer tan rápido como caería, pues, normalmente. Bueno, pero es eso, ¿vale? Al final el turbo tenéis que calcular cuándo usarlo, cuándo no. Obviamente yo no os puedo decir cuándo tenéis que usarlo y cuándo no. Solo cuando el morro del coche esté mirando a la bola y no hayáis llegado todavía a estar debajo de la bola, ¿vale? Es básicamente eso. Luego, otra cosa, los stalls, ¿cada cuánto los tenéis que meter? No hace falta dar una vuelta entera para meter el stall. O sea, no hace falta que hagáis esto de aquí. Mirad, no hace falta que hagáis esto, ¿vale? No hace falta que deis la vuelta entera para hacer el stall. Los podéis hacer muchísimo más rápidos. O sea, no hay ninguna gana de hacerlo tan... dando toda la vuelta, ¿vale? O sea, los podéis hacer, literalmente el efecto es el mismo, si estáis viendo. Podéis hacer el stall a la mitad del giro, ¿vale? O incluso menos. Obviamente eso ya es práctica y es muy normal que al principio os salga la vuelta entera y luego hagáis el stall y ni siquiera pilléis el reset, ¿vale? Porque obviamente vais a tener que calibrar con los air rolls y con el tema de girar el coche bien, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, muchas veces utilizo el air roll hacia la derecha. Como veis ahí en el mando, muchas veces utilizo... O sea, yo hago el stall con este, pero a veces calibro con este, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no quedo con la panza del coche mirando para arriba. Y para eso sirve el paso anterior. Si os acordáis, el paso anterior era justo calibrar eso, que la panza del coche esté hacia arriba. De hecho, me voy a quitar los unlimited flips para que veáis que realmente sí que estoy pillando los resets. Pero es eso, ¿vale? Al final, es lo que te digo. O sea, esto... es como todas las mecánicas. Y de hecho esta en especial pues tiene su dificultad, ¿vale? Esta no es de las mecánicas más fáciles de Rocket League, ¿vale? Entonces, ¿esto qué pasa? Que vais a tener que practicarlo muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, vais a tener que estar horas y horas en este training pack haciendo resets, literalmente haciendo así, intentando hacer así, hacer así, hacer así, hacer así, hasta que en una de estas hagáis PUC y marquéis, ¿vale? Y no sepáis ni vosotros cómo prácticamente, porque la primera vez que os salga no vais a enteraros ni de lo que estáis haciendo, ¿vale? Luego llegará un punto que obviamente ya os saldrá solo. O sea, yo, si os fijáis, llevo todo el rato hablando y me siguen saliendo, porque ya no tengo ni que pensar en cómo hacerlo, ¿vale? Pero es eso, ¿vale? Importante, el tema del boost
¿vale? Para calibrar bien el coche. Qué locura estoy haciendo. Un momentito, dejadme... Nope. Vale, soy un troll. Bueno, eso, el tema de calibrar el coche para ponerte debajo de la bola. De calibrar el coche para que esté la panza hacia arriba. O sea, tenéis que... Es como que tenéis que cuadrar el hecho de tener la panza hacia arriba con estar debajo de la bola. Y cuando estéis debajo de la bola, usáis el stall, ¿vale? El stall no lo podéis usar antes. Si os fijáis, yo cuando uso el stall cuando estoy debajo de la bola. No lo uso antes. Porque ¿qué pasa si yo uso el stall muy rápido? Si yo aquí hago el stall ya. Mirad que veis que no me quedo bien, ¿no? No me quedo bien para pillar el reset. Tengo que meterme debajo de la bola y aquí uso el stall. Me meto debajo y aquí uso el stall. Me meto debajo y aquí uso el stall. ¿Vale? Lo estáis viendo, ¿no? Solo podéis usar el stall cuando estéis debajo de la bola. Si no estáis debajo de la bola, no lo uséis. Porque literalmente os vais a ir. O a lo mejor pilláis el reset, pero la bola se os va a ir, ¿vale? Así que eso, debajo. Siempre, debajo. Siempre. Debajo del balón. 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 Bueno, ahí no lo he pillado. Pero es eso, ¿vale? Al final vais a tener que ir practicando esto poco a poco. Y ya veréis como poco a poco vais saliendo. Porque, bueno, es que es lo que os digo siempre. Es que es como todas las mecánicas. O sea, yo no sé. Esto realmente es algo que tampoco se puede enseñar. O sea, esto, pues, tú tienes que ir probando. Te saldrá, no te saldrá, te saldrá, no te saldrá, te saldrá, no te saldrá, hasta que un día te pase como a mí, que te sale prácticamente todo el rato. O sea, yo puedo ahora mismo tirarme aquí 10 horas haciendo esto todo el rato. Y probablemente me equivoque en súper pocos. ¿Por qué? Pues porque sí, porque al final la memoria muscular es eso. Lo que tenéis que trabajar mucho son los pasos anteriores. ¿Por qué? Porque lo que os va a pasar en el aire no es que no os salga. O sea, no os va a salir. Pero no os va a salir no porque seáis malos, ni por nada. Simplemente porque tu cuerpo no está acostumbrado a hacer eso. Tus dedos tienen la costumbre a lo mejor de hacer así, ¿vale? Tus dedos a lo mejor tienen la costumbre de pillar este reset así, ¿vale? Y marcar así, ¿vale? Entonces, si tus dedos tienen esta costumbre, cambiarlo es muy difícil. Entonces, lo que tenéis que hacer es... Los pasos anteriores tenéis que practicarlos muchísimo para que a vuestro cuerpo le quede claro que cuando quieres hacer el Elite Reset tienes que venir por aquí, tienes que hacer este reset así, esto así, calibrar con el eye roll, hacer el turbo, hacer el no sé qué, vale, todo eso. Pero eso es memoria muscular, o sea, eso ya no se puede enseñar. Eso es algo que con la práctica se gana. Porque hacedme caso que en el Rocket League la memoria muscular es todo, literalmente. O sea, yo es que sin el mando delante te puedo hacer el movimiento del Elite Reset. No lo digo de coña. Yo lo puedo hacer. Entonces, eso es porque al final tengo tantas horas haciendo esto que me acaba saliendo. Y obviamente ahora me sale, pues, es que ya lo estoy viendo. Si es que lo estoy haciendo. Y obviamente no todos acaban en gol porque no soy tampoco un robot. Pero si os vais fijando es que lo voy haciendo y sin problema. Entonces es eso, es que el tutorial sería esto. El primer paso, practicar el movimiento este de dar vueltas en el suelo. El segundo, y yo considero el más difícil, el hecho de estar girando, meter el stall, estar girando, meter el stall, estar girando, meter el stall. Y sobre todo conseguir que la panza esté mirando hacia arriba. Y por último, el último paso que también es difícil, pero yo no lo considero tan difícil, que es el hecho de usar el turbo bien, usar todo bien y hacerlo con la bola, ¿vale? Que de hecho de este último paso lo más difícil es el turbo, yo creo. El hecho de saber meterte debajo de la bola. Porque ¿qué os va a pasar? Que muchas veces no os meteréis debajo de la bola, os quedaréis como aquí, ¿vale? Entonces tenéis que usar también un poco la paciencia. O sea, si os fijáis, yo no siempre hago los Elite Resets a la misma velocidad. A lo mejor este se me queda perfecto y lo puedo hacer súper rápido, pero el siguiente no, ¿vale? Depende muchísimo de cada reset. Porque hay resets que los puedes hacer súper rápidos porque se te queda perfecta la bola. Y otros que a lo mejor tienes que desplazarte un montón porque no lo has pillado el reset ni siquiera, ¿vale? Entonces depende mucho de cada intento, ¿sabes? Depende muchísimo de cada reset que pilles y todo. Pero lo más importante de del Elite Reset yo creo que es el primer reset, ¿vale? El primer reset, si el primer reset lo pilláis bien por debajo de la bola, o sea, literalmente así, ahí habéis ganado. O sea, ahí habéis ganado la lotería, literalmente. Ahí es como vamos, eso es vida. Esto es vida. Pillar este reset así es vida, ¿vale? Porque se os va a hacer muchísimo más fácil todo el resto. Pero obviamente es práctica, igual que todo. Y eso ha sido el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya ayudado sobre todo, que eso es la parte más importante de estos vídeos. Bueno, también que os haya entretenido un rato, yo que sé, que también es importante, ¿no? Que para eso estoy aquí también. Así que nada, si dejas un comentario ya sabes que se agradece muchísimo para que YouTube recomiende más vídeo y el algoritmo diga: ¡Dios, qué vídeo más guapo! ¡Vamos a recomendarlo! ¡Sí! Entonces yo gane muchísimos billetes, me haga millonario y me pueda comprar una mansión en Dubai. No sé por qué estoy dándole tanta bola al tema de los comentarios.
¿Qué pasa? Bueno, y nada, también suscríbete, sígueme en mis otras redes sociales, porque hay mucha gente que ve mis vídeos, que ve mi contenido, que no está suscrita ni siquiera a mi canal de YouTube, tío. A mi canal de YouTube, que me estoy dejando la vida en él. ¡La vida! ¿Te imaginas? Súper vasto. No, pero eso, de verdad, lo que he dicho al principio, gracias por todo el apoyo, espero que os haya molado el vídeo, que os haya servido. Y poco más que decir, nos vemos en un par de días con el próximo vídeo, o no sé, cuando sea el próximo vídeo, pues nos vemos, ¿vale? Sois unos grandes. Y también os podemos ver en los directos de Twitch, que hago directos en Twitch, cada día, a las 11:30 y a las 4 de la tarde, hora española. Me llamo Leo Gamer en Twitch. Sígueme ahí también, que ahí puedes hablar conmigo. Grande. Nos vemos. Chao. Here comes trouble, putting on a show. Like a domino, I fall. Another bottle, don't know what to say. Send me on my way to you. I